Bien, deberes mutuos. Indagando en el tema de los deberes mutuos, veníamos con qué. Primero, El amor. el fácil, amor, ¿sí? Hablamos de la paz, de la comunión, De la unidad. de la unidad, ¿sí? Vimos fuertemente eso. Vimos algunos aspectos negativos sobre eso, cuando no se ejecuta, cuando no seguimos esto. Y me topé con un pasaje muy interesante que es 2 Corintios 8 y 9, capítulos 8 y 9. Porque acá tenemos más pasajes donde con los deberes mutuos, ¿sí? Recuerden, cuando habla la palabra de los unos a los otros, por ejemplo, ¿sí? Que nos tenemos que amar los unos a los otros, ¿sí? Así vemos bastantes aspectos que nos tenemos que servir los unos a otros, lavar los pies los unos a otros, etcétera, etcétera. Pero, siguiendo esta línea, me topé con estos dos capítulos donde se trata un tema, y vamos a hacer una especie de paréntesis, pero siguiendo en este tema, pero vamos a ver un tema muy importante dentro de la iglesia. Leemos 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Bien, esperen, un detalle. Nosotros siempre, por una cuestión de ubicarnos, vemos esto, ¿no? ¿Ven este mapa? ¿Sí? La península esta de Turquía, acá tenemos Grecia, ¿sí? Este es el tercer viaje de Pablo. Bien, está todo al norte de esto, ¿sí? Está dado vuelta del otro lado. Pero miren eso, nosotros vamos a hablar de dos lugares, ¿sí? De Macedonia, que es la zona norte de esta península, y hay varias iglesias, está Berea, Tesalónica, Filipos, más allá de que hay ciudades, ¿sí? Esto es Macedonia, la parte más al norte de la zona de Grecia, Berea, Tesalónica, Filipos. Tenemos la carta a los filipenses, a los tesalonicenses. La iglesia en Berea no tiene una carta, pero se menciona Macedonia. Y acá abajo tenemos Acaya. Es otra zona que donde está, ¿qué iglesia? Corinto. No, Corinto. La zona es, la ciudad es Corinto, y se escribe la carta a los corintios, porque viven en Corinto. ¿Va? Entonces vamos a hablar en este pasaje de Macedonia y de Acaya. Se va a hablar a lo largo de toda la carta incluso. Entonces, Macedonia, Acaya, ¿qué es esto? Claro, son las zonas. La zona norte y la zona sur de la península. ¿Sí? Detalle. Que más allá de que vamos a explicar todas las cosas, pero sepamos que es un buen contexto para leer estos pasajes. Bueno. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, y presten atención a algunos términos raros. Aunque es una palabra común, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está difícil. Muchas palabras raras. Algo se entendió, vamos a vuelta. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, o sea, ponemos en conocimiento de ustedes, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recuerden la zona norte de la península, que hay varias iglesias, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cuál es esta obra de gracia? Obviamente no tienen demasiado contexto, más que el geográfico que no aporta para lo que les pregunto. ¿De qué estaba hablando acá? Dice el versículo 2 que en grande prueba de tribulación estaban los de Macedonia, pero abundaron, pero dice la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Generosidad de qué manera la plasmaron? ¿Tienen idea? Ofrenda. El tema
que yo quiero que empecemos a ver, más allá que no está tan explícito en estos primeros versículos y está un poco difícil, cuando los desarmamos está bastante bueno. Vamos a sacar algunas conclusiones de cómo nos tenemos que manejar con nuestros hermanos. ¿Está bien? Pero también vemos cómo nos tenemos que manejar con otras iglesias. ¿Está bien? Por eso, este tema que es la ofrenda, que si quieren verlo puntualmente, es algo separado de nuestro tema, pero lo vemos bañado en este capítulo y en el siguiente, capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, vemos que el cuidado mutuo, el amor entre los creyentes, nos lleva a la ofrenda. Así que pasa a ser un tema muy ligado, deberes mutuos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que quiero hacer ahora es que tratemos brevemente a lo largo de esta clase el tema de la ofrenda. ¿Qué nos moviliza a ofrendar? ¿De qué manera se desarrolla este, que como spoiler les digo, es un servicio a los santos? Lo dice acá el primer versículo, ¿no? ¿Dónde lo dice? Versículo 4. ¿El 2 también lo dice? El versículo dice 4 que querían los de Macedonia participar en este servicio para los santos. Entonces yo lo que quiero es que hagamos 3 cosas en esta clase. Es alcanzar una definición a partir de estos pasajes de qué es la ofrenda, que veamos con qué condiciones debemos contar nosotros para desarrollar la ofrenda, para ofrendar, y en tercer aspecto, qué requisitos o qué condiciones deben reunir aquellos que manejan la ofrenda, que administran la ofrenda. ¿Está bien? Vamos a seguir con esta lectura. Vimos nosotros en el versículo 4, dijimos, pidiendo con muchos ruegos, los de Macedonia pedían, recuerden este tema, estaban en altísima pobreza y en tribulación, pero pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Imagínense el amor que los movilizaba a estos creyentes, el afecto por otras iglesias, ¿sí? A veces nosotros, claro, nos cuidamos mucho. Iglesias son muy jóvenes, más los otros jóvenes en otras iglesias. Está bien, pero acá había como una relación con otras iglesias. Ahí es que hablamos, ¿se acuerdan? Nuestras iglesias, ¿cómo son respecto de otras iglesias? ¿Son independientes? Bien, tenemos cierta independencia. O sea, otra iglesia no nos van a venir a decir, no, ustedes tienen que hacer así o así. En ese sentido, hay independencia en nuestras iglesias. Pero está lo que se llama interdependencia, que hay ciertas relaciones. Nosotros tenemos ciertos eventos que son comunes a todas nuestras iglesias. Las conferencias que hacemos todos los años. Los eventos entre ancianos, se juntan todos los ancianos y tratan de bajar línea a todas las iglesias, en líneas generales. ¿Está bien? Bueno, está Fundación Mayordomos Cristianos, que lo que hace Mayordomos, que tiene su análogo en Córdoba, que es Ebenecer, ¿sí? Es una fundación, una organización, pero es una fundación, o sea, técnicamente es una fundación que lo que hace es proteger los bienes de las iglesias, los edificios. O sea, todas las propiedades se ponen a nombre de mayordomos para que, por ejemplo, mañana, ¿no? Se levanta un anciano o el hijo de un anciano, por ejemplo, que no son creyentes, y dice, no, como estaba a nombre de mi papá, ¿sí? Yo tengo el título, ahora yo soy el heredero de esta propiedad, y yo no soy creyente, ahora pongo un supermercado acá. Así que saco a todos a patadas y pongo un supermercado, ¿sí? Entonces, para que eso no suceda, existen mayordomos cristianos. Nosotros cuando fundamos, imagínense, queremos fundar una nueva iglesia, vamos a hacer una iglesia enfrente del local. No tiene sentido, a una cuadra, ¿pero me entienden? Y compramos la propiedad, juntamos todo plata y compramos la propiedad. ¿La ponemos a nombre de Jairo? ¿De PRI? No. La ponemos a nombre de mayordomos cristianos. Y ellos custodian legalmente la propiedad. ¿Está bien? Y mayordomos funciona para toda nuestra iglesia. Hay un solo mayordomo acá en Buenos Aires. ¿Está bien? Nadie dice, otras cosas. O lo llevo a otro lado. O lo llevas a Ebenecer, pero también es de nuestras iglesias en Córdoba. También se puede hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Complicamos? No, vamos bien. O no tanto, no complicamos tanto. Entonces, nuestras iglesias tienen interdependencia. O sea, hay ciertas cosas que nos ligan para hacerlas en común. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el Instituto Bíblico Müller.
Es el instituto de nuestras iglesias que nuclea la doctrina y todos vamos a estudiar ahí. O sea, el que quiera de nosotros va ahí. Hay otros institutos, incluso en otros países, ¿no? Pero es como algo que depende de todas nuestras iglesias. ¿Estamos? ¿Sí? De la misma manera, nosotros tenemos que empezar a funcionar en la idea de la ofrenda. Nosotros hacemos ofrendas para misioneros que están en otra provincia, ¿sí? O en misma provincia, pero hacemos ofrendas para otras personas que no pertenecen a nuestra iglesia, ¿sí? A veces algún hermano de nuestra congregación o de otra congregación tiene una dificultad muy grave y varias de las iglesias se reúnen y asisten. ¿Está bien? Bueno, y así podemos ver montones de ejemplos. Pero vayamos a la definición. ¿Qué es ofrendar entonces? Vimos primeramente acá en el versículo 4 que es un servicio para los santos. ¿Está bien? Vamos al segundo aspecto, versículo 5. Y no como lo esperábamos, los de Macedonia, que eran muy pobres, que estaban en tribulación, rogaron por sumarse a esto de la ofrenda, que era una colecta. ¿Saben qué iglesia estaba teniendo un problema? La iglesia en Jerusalén. No era ni una iglesia en Macedonia, no era una iglesia de Acaya, que era Corinto, era una iglesia que estaba en otro lado, Jerusalén. ¿Está bien? Perdón, por acá abajo. ¿Sí? Todas las iglesias, incluso las iglesias en pobreza y con tribulaciones, por guerras y por persecuciones y demás, se pusieron a ofrendar, se sumaron a esta gran colecta y mandaban dinero a Jerusalén, que estaban con dificultades y gran pobreza también. Pero aclara más, dice, y el nivel de la ofrenda, dice, no era como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros, por voluntad de Dios. Eso lo dice antes, acá el 4. ¿Dónde lo dice? Bueno, pero dice que lo hicieron abundantemente, ¿sí? Más allá de sus fuerzas. El 2. Gran prueba y tribulación y abundancia de gozo, su profunda pobreza abundó en riquezas de su generosidad. O sea, quiere decir que estas ofrendas, uno diría, bueno, claro, son iglesias pobres, chiquititas, van a tirar 2 pesos. No, fueron sustanciosas esas ofrendas. O sea, fíjense el nivel de compromiso con esto. Ahora, miren esto, vimos que era un servicio a los santos, pero miren lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Acá vemos 2 cosas. El ofrendar a otros hermanos, el ofrendar a otras iglesias es una entrega a Dios. ¿Está bien? Entonces, la ofrenda no es que yo simplemente doy dinero, ¿sí?, para un hermano, para mi iglesia o para otra iglesia. Es una entrega a Dios. Miren lo que dice Romanos 12:1, lo mencionamos y lo requete contra conocemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor, a través de Pablo en esta carta, nos llama a ser y presentarnos como sacrificios vivos. ¿Sacrificar qué de nosotros? ¿Qué sacrificamos nosotros? Tiempo. Esfuerzo, recursos, o una asistencia que puedo usar mis manos o mi capacidad. ¿Está bien? La idea, y espera, ¿cuánto de mi tiempo es para Dios? Todo. ¿Cuánto de mi dinero es para Dios? El 10%. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? Bueno, ahora después lo vemos. Porque, ojo, esa es una idea del Antiguo Testamento. Sí. El diezmo. El pueblo tenía que darle a los levitas el qué? El diezmo, el 10%. ¿Eso es para nosotros ahora? No entramos. Ya lo vamos a ver aquí. A ver, nosotros nos tenemos que presentar como sacrificio vivo. Nosotros tenemos que entregar lo que somos para Dios. Obviamente no quiere decir, claro, agarro todo mi sueldo y vengo y lo dejo acá, porque tengo que comer en la semana, ¿no? Tengo que hacer cosas, ¿no? Pero tengo que administrar
todo mi dinero, todo mi tiempo como para el Señor. ¿Sí? Claro, mi familia es parte de la obra de Dios y bueno, tengo que surtir con estas cosas también a mi familia, a mi iglesia. Pero tenemos que ser responsables y no es que yo agarro y doy un pequeño porcentaje o pequeño o muy grande, le doy y con lo demás hago lo que quiero. No sé, me voy de parranda, me lo gasto en bebidas gaseosas, ¿no? Soy responsable por la totalidad de mi dinero, de cómo lo administro para mi familia, para mi casa y para la iglesia. Entonces, cuando yo ofrendo, lo que estoy haciendo es una entrega de todo eso que yo tengo que sacrificar para el Señor. Mi tiempo, mi dinero. Al ofrendar, yo me entrego a Dios. Primeramente, pero luego a través de un servicio a mis hermanos. ¿Está bien? Así que son las dos cosas. Obviamente ofrendo a otros, porque el Señor no necesita dinero. El Señor no necesita ningún tipo de asistencia, pero yo me entrego a Él a través de una ofrenda a mis hermanos. ¿Está bien? Entonces empezamos a ver que es un servicio a los santos, pero es una entrega a Dios. O sea, sirvo a mis hermanos, entregándome a Dios, dándole dinero, en este caso como es la ofrenda, a mis hermanos. Ahora, fíjense esto, ¿no? Nosotros tenemos 3 iglesias en Macedonia que estaban en gran tribulación, que estaban en gran pobreza, porque era una zona que los romanos habían saqueado por las guerras que habían habido ahí, ¿está bien? Entonces estaban en gran tribulación y pobreza. Y esos hermanos sacaron de lo poco que tenían y lo ofrendaron, se lo dieron a través de Tito y de Pablo, fue enviado a Macedonia. ¿A dónde? Jerusalén. Entonces imagínense que yo soy quien iba a esas iglesias y tomaba el dinero. Y que tal vez que yo lo iba a llevar a algún lugar. O que yo era el que estaba en Jerusalén y tomaba ese dinero y lo tenía que administrar. Si yo considero de que esto es dinero de hermanos que con muchísimo sacrificio dieron de sí, ¿con qué, digamos, responsabilidad voy a manejar ese dinero? ¿Sí? Claro, capaz de repente agarran y me ponen de tesorero en la iglesia, o me ponen a administrar el dinero, ¿sí? Voy entonces a empezar a manejarme, claro, de repente veo montones de plata, capaz que incluso que nunca manejé. Digamos, ¿con qué responsabilidad voy a manejar ese dinero? Creo que no tenemos que dejar de pensar en que eso, mucha gente capaz que puso poca cantidad o más cantidad, pero fue un esfuerzo muy grande para algunos. Y no solo que es de personas, sino que esas personas lo dieron ¿para quién? Primeramente, para Dios. Entonces, si yo soy un administrador de las ofrendas de la iglesia, tengo que tener muchísimo cuidado. ¿Sí? Ya me estoy yendo a la última parte que yo les dije. Pero es inevitable que lo toquemos acá. Y ya vamos a ver más detalles de las características de aquellos que administran el dinero de las ofrendas, sea para la propia iglesia o para otras cosas. Tengo que tener muchísimo cuidado y muchísima responsabilidad de cómo lo manejo. No lo puedo manejar ligeramente. ¿Está bien? Viene Facu y me dice, no, mirá, tenemos 3 heladeras, pero quisiéramos comprar una más. Sí, total, si acá, ¿no? Tengamos cuidado. Tenemos que siempre, y voy a seguir metiéndome en el tema, pero buscar la guía de Dios para administrar el dinero. No es algo no espiritual porque sea plata. Es una entrega de los hermanos a Dios y es dinero para los creyentes, para la iglesia, para misioneros, para lo que sea. Ojito cuando manejamos dinero del Señor. ¿Está bien? Altísima responsabilidad. Por ahí, no sé a cuánto nos ha pasado hasta ahora, pero después algo que pasa es que, no sé, tenés que arreglar algo en tu iglesia, o tenés que comprar algo para una actividad de la iglesia, y entonces vos vas, lo compras, y después traes, Vas a hacer gasto. vas a mirar. Y eso también es algo en lo que uno debería, primero considerar si realmente es necesario pasar el gasto, pero también pensar, bueno, me estoy buscando minimizar ese gasto lo más posible, porque tal vez muchos de nosotros no lleguemos a ser tesoreros o administrar, pero sí nos va a pasar que tengamos que hacer un gasto para la iglesia y por ahí tendríamos que tener esa misma como mentalidad de pensar, no lo puedo pasar como si esto fuera, no sé,
Claro, porque capaz que no necesariamente soy el tesorero de la congregación, soy aquel que cuenta la ofrenda, soy aquel que paga servicios, sino capaz que estoy en algún área y se me pasó un dinero para, no sé, comprar pelotas para la actividad, decoración para un campamento, cualquier cosa, y es probable que esté manejando dinero de la iglesia, o que yo vaya a pasar el gasto a la iglesia. Claro, si total se lo paso a la iglesia después del gasto, ¿no? La iglesia paga y tendrá su capacidad mayor o menor según la iglesia, ¿no? Entonces no importa si me lo van a pagar. Y me podría ir un poquito y busco, me sale la mitad, pero si me lo van a pagar, lo compro, no sé, por Mercado Libre, pago envío y todo, ¿no? Y me sale el doble, por decir una cosa. Tengamos cuidado, manejamos muchas veces el dinero de la iglesia. Incluso a veces sin darnos cuenta, por ejemplo, a un par de veces me pasó, claro, se prende el aire y lo dejan prendido y lo ponen el mínimo que se puede a todo y dicen, total, no lo pago. Muchas veces después pasa con el gas, cosas así también, que son gastos que no vemos, que en realidad, o sea, si lo paga la Gastos iglesia, que pero generamos nosotros. claro, y que muchas veces incluso también podemos minimizar. Ese gasto. Que nosotros nunca lo sepamos cuánto sea ese gasto o no, aunque nunca se nos haya dado esa plata para pagar la luz, el gas y esas cosas, pero que a veces no hace falta ni ser líder de una actividad, ni ser tesorero, simplemente hace falta prender una luz o apagarla. Ya para estar incurriendo en un gasto. Claro. Un gasto que va a impactar en una boleta de la luz, una boleta del gas, que se va a pagar con las ofrendas. ¿Está bien? Así que cuidemos las cosas, ¿no? Y un cuanto más si de alguna manera entramos en la organización o en la administración del dinero, ¿sí? Tratemos de ir rápido entonces a continuar con la Che, Marco, definición, sí. Sí hay que tener ese cuidado con en estas ocasiones que es la plata del Señor. ¿Qué pasa si la plata que vos cobras el sueldo también es del Señor? Tenemos que tener cuidado. Sí. Es que Porque esto como que se queda mucho con la plata del Señor es lo que yo pongo. de la bolsa para adentro. Claro. Pero si vos te manejaras el dinero y todo lo que tenemos lo da Dios, entonces ese mismo cuidado, por más que no seas tesorero, por más que no toques la iglesia, me parece que habría que tener ese mismo cuidado con el dinero. Por eso uno piensa que de mi dinero te doy el 10% a vos, Señor, tomás, este 10% es tuyo. Entonces el cuidado lo tengo sobre ese 10%, pero creo que si lo llevas mucho más profundo, ya te cambia mucho más, ¿no? Porque hay mucha gente que el sueldo 10%, chao, yo ya puse mi ofrenda, entonces pasa eso, creo yo muchas veces. Y bueno, yo pongo el aire, yo gasto, paso el gasto, pues yo ya puse mi ofrenda. Entonces creo que también ha quedado mucho esa idea en la iglesia y por eso hay un manejo así general de que, bueno, por eso te paso el gasto, yo ya pongo la ofrenda. Los regalos de la escuela dominical, che, flojo los regalos, ¿no? Yo en la ofrenda pongo todos los meses. Es como una especie de impuesto más que... Bueno, a ver, vamos a lo primero. Nos estamos metiendo un poco en las condiciones de cómo nos tenemos que manejar nosotros para ofrendar. ¿Está bien? Y salió el tema de, bueno, claro, yo tengo mi sueldo, ¿no? Y claro, pongo un poco y qué sucede con lo otro. Vamos primero a ese punto, ¿sí? Miren, un pasaje, nos vamos al tema, pero bueno, según necesidad, continuamos. Lucas 21. ¿Lo quiero buscar? En Lucas 21, versículo 1, está el Señor, ¿no? Y miren, les leo un versículo de lo que estábamos leyendo recién. El capítulo siguiente dice... Vamos a ver que en el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios nunca se menciona la ofrenda, pero se usan otras palabras. Por ejemplo, la gracia de los hermanos, ¿sí? Es de alguna manera algo desinteresado, ¿sí? O la generosidad de los hermanos en el versículo 5 del capítulo 9, quedémonos igual donde buscamos. Por tanto, tuve por necesario exhortaros a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, la ofrenda, esa colecta antes prometida, dice,
y ya con señalarla así a la ofrenda, nos da una característica de la ofrenda que tiene que ser generosa. Y vamos a nuestro pasaje. Levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Esto es, el Señor Jesús en el templo, había un arca para poner las ofrendas y venían los ricos y ponían sus ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, la moneda más pequeña. Versículo 3, ¿estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, estamos. Versículo 3, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Sí? Porque todos aquellos, los ricos que hablaba al principio, echaban seguramente grandes cantidades, echaron para la ofrenda de Dios lo que les sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Está bien? Imagínense ustedes que mañana cobran, ¿sí? ¿Cuánto puede ser un sueldo? 500.000, ¿1 millón? 3, 4 millones, más. Agarrás todo ese sueldo y venís y lo das a la ofrenda, ¿no? Claro, estamos hablando de la dispensación, ¿no? Estamos hablando de la dispensación de la gracia, templo, sacrificio funcionando. Lo que nosotros tenemos que tomar de esto es el criterio de cómo nos tenemos que manejar, ¿sí? A ver, todo mi dinero, hoy que yo soy un creyente, no doy el diezmo, no doy una parte. Listo, propuse en mi corazón darle, qué sé yo, 10.000 pesos por mes a la iglesia. Y con el resto, hago lo que a mí me place, lo despilfarro, ¿sí? Me voy de vacaciones, me lo tomo, no sé, lo que sea, me lo como, me compro regalitos para mí, ¿sí? Nosotros leímos en Romanos 12:1 que tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Todo nuestro dinero debe ser bien administrado como una entrega al Señor. Aunque yo no lo ponga, está bien, debo administrarlo correctamente, ¿sí? Fíjense, esta viuda echó todo su sustento, ¿sí? Por más que echó la menor cantidad, puso todo su sustento, incluso los otros que capaz que, imagínense, tenían una bolsa de guita impresionante. Imagínense que yo hoy en día saco un sobre así lleno de billetes de 20.000 pesos, ¿sí? Capaz que es 1 millón, 2 millones, puedo meter todos los fines de semana en la ofrenda, pero capaz que no me mueve la aguja, porque yo gano 100 millones por mes, ¿está bien? Deliremos, pero me entienden la idea, ¿sí? Acá no es cuestión de cantidad, es cuestión de criterio, ¿sí? Tengo que poner correspondiente a un sacrificio, una entrega al Señor. ¿Está bien? Y por otro lado estaba la idea de... ¿cómo fue, Facu, que dijiste? Que era primero todo lo que yo manejaba y lo otro... ¿Qué haces con lo que te queda? Como de Claro. Como yo pongo una parte y el resto es mío. Exacto. Pero entendemos esta idea, que ahora todo nuestro tiempo es para el Señor. Si yo me quedo en casa y tengo toda la tarde libre y me pongo a ver series, a ver, no está mal que yo me vea una serie, no está mal que yo me vea una película a la noche, pero si yo tengo 8 horas libres toda la tarde, está bien, y me veo películas todos los días y al otro día estoy 8 horas, estoy despilfarrando mi tiempo. Lo mismo puedo hacer con mi dinero, ¿sí? ¿No convendría tal vez que haga algunas cosas para el Señor con ese tiempo, con ese dinero? ¿Sí? Somos responsables delante del Señor con todo nuestro tiempo, con todo nuestro dinero, con todos nuestros recursos, incluso mi capacidad. Podría estar asistiendo a mi iglesia, podría estar asistiendo a la obra. Y no, me lo reservo para mí. ¿Estamos? Aparte es lo que nos conviene hacer. O sea, no, por ejemplo, la parábola de, no sé si la del palé o la de Bien. ¿a quién lo bendice más? Al que más hizo con lo que se le dio. Entonces, o sea, pensar que Dios nos va a bendecir cuando estamos malgastando lo que Él nos da, ya sea por tiempo, ya sea por trabajo, por dinero, por ministerios, si no administramos bien lo que nos da ahora, aunque no esperemos que nos dé más o que nos bendiga sobre lo que estamos haciendo. De A veces hecho, pensamos dice, como que estamos siendo más inteligentes o haciendo lo más provechoso para nuestro bolsillo, dando poco, pero es todo lo contrario. También que Dios nos hace millonarios, ¿no? Pero como que nos vamos a asegurar de tener lo que necesitamos cuando
todas nuestras necesidades estén cubiertas cuando hacemos lo que el Señor quiere. Claro, y aparte no debería ser, a ver, obviamente el Señor en la medida que más responsables seamos, mayor bendición va a traer. Acuérdense, sí, al que en lo poco había sido fiel, que le dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Está bien? Proporcionalmente va a ser la cosa, exponencialmente, sí, o sea, mucho más de lo que nosotros manejamos, tal vez en un futuro, pero tal vez acá también. Si el Señor nos dio un pequeño ministerio, nosotros nuestro tiempo lo invertimos y algunos recursos y capacidades en eso, y capaz que nos va a dar después un ministerio mayor y después otro. Claro, y a veces nos quedamos, no, me pidieron que barra la cocina, no, yo hasta que no me pidan que pase al púlpito no voy a mover un dedo. ¿No será que el Señor nos está dando pequeñas cosas, sí, para que vayamos prosperando? Acuérdense cuando vimos el tema de los dones, agarremos todo lo que venga, sí, hasta cosas pequeñas. En función de cómo nos manejemos ahí, el Señor puede ser que nos dé luego mucho más. Así que veamos cómo manejamos el dinero, el tiempo, en general. Vimos volvamos a 2 Corintios, quedémonos ahí. Dice el versículo 5, leímos que se dieron primeramente al Señor, 2 Corintios 8:5, y luego a nosotros, dice a los hermanos. De manera que exhortamos a Tito por voluntad de Dios. Ahí está, este tema, ¿sí? Se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a manejarnos tanto en ofrendar según la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Específicamente de mi sueldo, de lo que yo recibo, ¿cuánto quiere Dios que yo ponga en la ofrenda? ¿Sí? ¿2.000 pesos por fin de semana? ¿100 pesos por fin de semana? ¿200.000 pesos por mes? Tenemos que buscar al Señor. ¿Qué es lo que conviene? Cuando yo administro las ofrendas, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Tenemos que seguirlo al Señor. ¿Cómo lo sigo al Señor? ¿Cómo sé cuánto tengo que dar? ¿Cómo sé para qué tengo que usarlo en la iglesia? No, pinto las aulas, no, cambio los bancos, agrego bancos, compro más audio. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La guía del Espíritu, la llenura del Espíritu. El versículo que no sé. Versículo que no ¿Cómo soy. que- ¿No se entendés, Tom Vino? No, yo sí antes. Bueno. Por cuanto todos pecaron. Pedir como conviene no sabemos, sino que es el Espíritu el que nos ayuda. Voy parafraseando. A ver, cuando nosotros damos lugar al Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? Cuando yo digo, basta de Marcos, basta de lo que se me puede ocurrir a mí, basta de lo que a mí me parece, y estoy embebido en la palabra de Dios, orando al Señor que me muestre, y dándole lugar al Espíritu de Dios en mi vida para que Él conduzca mi vida y controle, se va a empezar a mostrar. Acuérdense de ese pasaje que hablábamos del justo. Dice que el camino del justo es como, varias veces, la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, el amanecer, no empieza a salir el sol, no se ve nada. De repente tenés el sol a pleno y ves todo claramente. Así va a ser la voluntad de Dios. Así son los que son guiados por el Espíritu. Claro, yo nunca fui guiado por el Espíritu, soy convertido hace 20 años y hoy digo, ahora que me guíe el Espíritu, y capaz que no me va a salir ninguna, en un día, en 2 días. Pero puedo ir cambiando mis conductas. A ver si cerramos alguno de los temas porque nos metimos en varios. Miren, algo de definición ya tenemos. ¿Sí? Es un servicio para los santos. ¿De qué manera? Me entrego a Dios primeramente y me entrego a mis hermanos. Es voluntad de Dios y tenemos que seguir la voluntad de Dios. Así como dice a veces que dieron su generosidad, sí, o su gracia, no, habla de la gracia, ¿sí? Tiene que ser desinteresado. No, yo voy a poner plata porque quiero que pongan aire acondicionado en el local, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar cuánto saldrá un aire acondicionado y pongo, no, voy a sacar el sobre para que todos vean, ¿no? Mi sobre que no entra en la bolsa. ¿Bien? ¿No?
¿Cuál es mi interés en la ofrenda? ¿Está bien? ¿O soy desinteresado? ¿Soy discreto? Un pasaje que podríamos buscar también, pero ya nos metemos en la condición. ¿Quién ve, eh? Ese patrimonio izquierda lo que hace también. Claro, a ver, ahí hay algunas disputas porque algunos dicen eso era limosna, no era ofrenda, era otra cosa. Estamos hablando igual en la dispensación de la Gracias. ley. Estamos en la gracia, pero eso era dispensación de la ley, en el templo daban limosna. Los evangelios, consulta. ¿Qué dispensación es los evangelios? Transición. Cristo, acá en la tierra, estamos en la dispensación de la ley o gracia. Como que empezaba Antes gracias. ¿En qué momento empieza la dispensación de la gracia o de la iglesia? Ascensión de Cristo. Resurrección. Venida del cielo. Cuando- Para nada libre. La dispensación de la gracia empieza en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu. Una vez que viene el Espíritu y empieza a morar en los creyentes, claro, es medio paulatino, porque empieza en ese grupo, después iban los creyentes, ponían las manos, qué sé yo, y de a poquito hasta que fue una cosa generalizada. Pero cuando nosotros hablamos en los evangelios, estamos en la dispensación de la ley, todavía estamos en el tiempo en que se mataban los animales, la salvación siempre era por gracia, pero el proceso de cubrir los pecados era con la muerte de los animales. Cuando viene el Espíritu en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, entramos en la dispensación de la iglesia. Bien. De la iglesia de La gracia también, pero recuerden que yo les digo que me parece mejor llamarla de la iglesia porque la gracia está presente en todas las dispensaciones. Está bien, siempre en toda dispensación, en todo tiempo humano, nos salvamos por gracia mediante la fe. Che, ¿y de qué lo dice? Hay que borrar eso. No sé quién hizo eso. Yo copié. Bueno, escuchen, esperen, redondeamos rápidamente así dejamos la definición. Voluntad de Dios, obra de gracia. 8.8, rápido. No hablo como quien manda. Nadie nos puede mandar. Martu, 100 lucas. Todos los meses. No. Es más, pasame tu... Quiero... también hay iglesias que, por ejemplo, ponen sobres, que está bien. Si uno se quiere comprometer a poner cierta cantidad y poner su nombre, perfecto. Pero no puede ser una imposición. Y dejémoslo ahí. Bueno, y tenemos que entrar en un tema que me va a llevar mucho tiempo, ¿no? Lo dejamos ahí. Que se los leo rápidamente. Y les hago la pregunta. Miren, leo tres versículos. Versículo 12. Porque si primeramente hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, yo voy a ofrendar, claro, lo que tengo. Si yo gano 100 pesos por mes, no puedo dar más de 100 pesos. ¿Está bien? Pero en función de lo que yo tengo que dar. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Claro, yo ofrendo, ofrendá mucho para que los otros tengan mucho y vos tengas poco, no. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Qué estamos hablando? ¿De un comunismo entre las iglesias? Nos vemos en la próxima. Oramos.